Ok, estamos listos para ver el código, el que yo he realizado para la versión 1 del oxímetro. Para una mejor visualización vamos a utilizar VS Code en vez de Tony para que tengamos las bondades de esta herramienta y podamos tener en distintos colores y formatos el código de Python. Así que iniciemos con los archivos básicos que tenemos de los demás ejemplos, por ejemplo el boot.py. Podemos ver que aquí tenemos nuestros import estándar que tenemos en los demás ejemplos. Y aquí vamos a tener un pequeño bloque de código donde vamos a guardar la data que capturemos de telemetría. Un archivo data.dat. Y aquí, como hemos hecho, vamos a abrirlo para crearlo en caso no existe. Esta validación que hacemos aquí es simplemente para borrar el archivo si este es mayor a 1 MB, para no sobrecargar el espacio de nuestro board y que nos pueda dar un error en tiempo de ejecución. Ustedes pueden cambiar este código, pueden hacerlo más grande, más pequeño, según el espacio de la flash memory del board que estén utilizando. Y aquí, este archivo settings.dat, aunque no lo utilizamos, está provisionado en caso de que quieran guardar alguna configuración también persistente a disco. El siguiente archivo, el main.py, podemos ver de que aquí tenemos una librería Max 30102 que vamos a ver en un momento, y esto es muy importante. Vamos a utilizar threads aquí, vamos a implementar multithreading en el ESP32 para que las mediciones del sensor no colisionen con las demás funcionalidades que tenemos, por ejemplo el uso de la pantalla. ¿Okay? El algoritmo para el cálculo de la oximetría que vamos a ver en un momento, y una librería Telegram. ¿Okay? Esta librería Wi-Fi Manager la utilizamos para implementar el uso de redes Wi-Fi, para que en el caso de que no exista una configuración de usuario y password o SSID y password, se pueda configurar automáticamente sin necesidad de cambiar el código. Así que esta es una adición muy buena que vamos a ver también en un momento. La librería para el control de la pantalla, ¿vale? nptime, ya que vamos a utilizar real time en nuestro board para obtener la hora exacta para guardar la data de telemetría. Esto es cuando nos conectemos por red Wi-Fi, pues simplemente capturamos la hora actual y sincronizamos nuestro board. ¿Ok? Y esto nos va a servir para poder utilizar sockets y que no se bloquee nuestro board al momento de cargar la página web. ¿Ok? Configuramos nuestro I2C. Este wake 1 es para el pin de propósito del switch de propósito general. ¿Ok? Vamos a utilizar el LED del board. Y esto es lo que le decía del real time clock. ¿Ok? Aquí configuramos cualquier fecha que nosotros queramos, que va a ser la fecha de inicio para nuestro board. En caso de que no podamos conectarnos, podemos tener una fecha estática para saber que está funcionando offline. ¿Ok? Tenemos un switch para encender o apagar el Wi-Fi. Y aquí tenemos la función para guardar las lecturas que hagamos a nuestro archivo .dat que creamos en el boot.py. Es simplemente un archivo de texto normal con una extensión .dat, donde ponemos el tiempo o la hora en la que fue capturada la medición. Perdón, esta es la frecuencia cardíaca, la oximetría y la fecha en que fue capturada. Y cerramos el archivo. ¿Ok? Inicializamos nuestra pantalla LED. Y esta función de aquí, despliega medida, es la que se encarga de desplegar las mediciones en la pantalla LED. Podemos ver que tenemos distintas opciones aquí. De hecho, tenemos aquí esta M, que significa de que se está midiendo. Esto, como vamos a ver más adelante,
depende de un threshold, un umbral que nosotros configuremos para indicarle al usuario de que está procesando data actualmente y que se espere un momento en lo que se capturan datos para tener una medición adecuada. ¿Ok? En el caso de que el dedo no esté puesto en el sensor, vamos a poner simplemente un mensaje de que presione el dedo contra el sensor, como vamos a ver más adelante. Y para nuestro botón de propósito general, vamos a desplegar la dirección IP del board mientras se mantenga el botón presionado, como vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces el primer punto aquí es si el switch del Wi-Fi está habilitado, pues configuramos la red Wi-Fi. Y enviamos un mensaje a Telegram para indicar que el oxímetro ha sido encendido. ¿Qué pasa aquí? Si el Wi-Fi está encendido, esto nos va a devolver un valor y nos va a indicar de que en efecto estamos conectados. Si el Wi-Fi está encendido, pues aquí se va a quedar el, el board esperando a que configuremos el Wi-Fi. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos esta librería Wi-Fi Manager, que esta la obtuve de este URL. ¿Ok? Esta no la hice yo. ¿Y qué nos permite hacer esto? Básicamente, podemos configurar como station nuestro board cuando no tenemos redes configuradas. Este librería crea un archivo wifi.dat, como podemos ver aquí, que va a guardar el SSID y el password de todas las redes que tengamos. O sea, pueden haber más aquí. Vamos a ver varias redes y se va conectando en el orden. O sea, si no se conecta en la primera, pues pasa a la segunda, a la tercera y así. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Yo agregué a esto algunas funcionalidades para poder desplegar en la pantalla OLED de que se está conectando al Wi-Fi. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Si no hay ninguna red configurada, esta librería va a generar aquí una pequeña página HTML donde nosotros nos podemos conectar y ver todas las redes disponibles en el entorno. Así que por medio de esta página web, nosotros tenemos aquí, eh, el usuario le da clic a la red que quiere conectarse, ingresa el password de la red y se conecta. Si la conexión es exitosa, pues se va a guardar aquí este archivo, wifi.dat. ¿Cómo sabemos la red a la que nos tenemos que conectar? Pues porque al no tener ninguna red configurada, como habíamos dicho, se configura como station. Y el SSID y el password están aquí configurados. Eso se despliega aquí en pantalla. O sea que ya cuando no detecta una red Wi-Fi nos indica que nos conectemos a esta dirección IP como modo station, a este SSID con este password y ahí podemos configurar el Wi-Fi. ¿Okay? Regresando al main. Ya que ya nos podemos conectar, pues desplegamos aquí el texto que habíamos hecho aquí anteriormente. Que es encender la pantalla. Aquí tenemos la página web que vamos a cargar para mostrar las mediciones que capturemos. Lo primero que vamos a hacer aquí, antes de configurar el web server, es de que vamos a actualizar la hora actual con nptime settime. Esto es un servicio que está disponible en internet que nos da la fecha y la hora exacta y lo pone en el board para configurarlo. El código de donde obtenemos eso está aquí. Real Time Clock se llama esta funcionalidad. ¿Ok? Luego, por medio de sockets, que ya hemos visto anteriormente, configuramos nuestro web server y cargamos una página web que ya hemos hecho, como ya hemos visto anteriormente. Es una página simplemente con una gráfica que utilizando la librería Plotly, con dos mediciones
para oximetría y bits por minuto, latidos por minuto. Y en esta ponemos únicamente aquí dos variables que se sustituirán por las mediciones del archivo. Ok, del otro mundo. Podemos cargar la función para cargar la página. Aquí implementamos un socket sin bloqueo. Aquí está la documentación de cómo hacerlo con la función select. Ok, aquí. Esto lo implementamos con este select para que al momento de que el usuario se conecte al board no se bloqueen las demás funciones, para que siga funcionando normalmente y no dé la impresión de que el board se quedó como que trabado o no está haciendo nada. Es para esto, para eso funciona. Aquí es donde implementamos la función de sustitución que les había mencionado, el archivo data.dat. Hacemos la sustitución aquí, las mediciones, y eso lo despliega en la página web. ¿Okay? Aquí empezamos ya la parte de los cálculos de los latidos por minuto y la oximetría. Configuramos el sensor Max 30102. Eso. Aquí está la función también. Y aquí pueden ver de dónde lo obtuve. Esto también solo tienen que agregarlo en su código, ya que no es de mi autoría, yo simplemente lo implementé. Esta librería, el único cálculo que tiene es el cálculo de los latidos por minuto. Vamos a ver más adelante. Aquí es la función para calcular tanto los latidos por minuto como la oximetría. ¿De dónde obtengo el código para los latidos por minuto? Es de este link también. Tenemos dos arrays donde vamos a utilizar una media móvil, muy average, y con eso podemos normalizar un poco las mediciones para evitar los picos altos. En el caso que el usuario mueva el dedo bruscamente, pues podemos eliminar o esconder un poco esos picos de lectura. Y básicamente la medición es simplemente sacamos un promedio de los dos LEDs, como habíamos explicado antes, y obtenemos los thresholds de encendido apagado. Y aquí está el cálculo de los BPM, que son los ticks que obtenemos de la medición en base a los thresholds que configuramos. ¿Okay? Aquí están los bits. ¿Y cuál es la última paso? Para esto es simplemente contar los bits en el rango de tiempo que hayamos configurado. La frecuencia por el tiempo aquí. Esto. Eso es todo. Es simplemente contar en un rango de tiempo específico cuántos valores altos obtenemos para darnos los bits por minuto. ¿Okay? Esta parte de aquí es simplemente para mandar a dormir el, el board en caso de que no haya actividad. Aquí, por medio del thread que habíamos visto anteriormente, vamos a calcular los bits por minuto, que eso se requiere hacer asíncrono porque la medición, como vamos a ver en un momento, es un poco complicada. ¿Okay? Esta implementación que tengo aquí se basó en este link que tenemos aquí. ¿Ok? También definimos una media móvil para limpiar un poco las mediciones. Y aquí está. Pueden ver que la medición se ve como que muy sencilla. Pero lo que es difícil en este caso es calcular estos coeficientes de aquí. Es el A y el B. ¿Y cómo realizamos eso? Bueno, pues hay aquí dos referencias a dos papers. ¿Okay? Podemos ver aquí el primero, que es un link. Que es este de aquí. Que también es un sensor anterior al que estamos utilizando.
y nos explica cómo se obtuvieron las mediciones, cómo se filtra la señal, cómo es que se usa el LED rojo y el LED infrarrojo. Y si quieren saber más de eso, cómo funciona, cómo mejorar este algoritmo, les recomiendo leer esta información. Pero si nos vamos aquí al final, donde dice aquí, SPO2, ¿ok? Podemos ver de que aquí están las ecuaciones que se utilizan. Y aquí la persona incluye el link con toda la información médica de cómo es que se obtuvo esto, de dónde es que salen estas ecuaciones. Y llega a esta ecuación. En este caso tenemos aquí el coeficiente A y el coeficiente B, que pueden ver que no son para nada los mismos que nosotros tenemos. Son muy distintos. ¿Por qué pasa esto? Porque se requiere una calibración empírica del sensor. Podemos ver en esta gráfica que se comporta en una manera casi lineal. Yo digo casi lineal, pero se puede aproximar a una función lineal. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Es simplemente tenemos las mediciones del LED rojo y del LED infrarrojo. ¿Ok? Aquí tengo yo un print donde me da este radio. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Pues simplemente tenemos que utilizar un dispositivo que sepamos que funciona. Por ejemplo, un oxímetro digital, un reloj Garmin, un Apple Watch, lo que sea, que mida, que sepamos que funciona y que mida la oximetría, eh, pues bastante exacto, bastante exacto. Entonces, con esa medición medimos el pulso, nuestra oximetría o la de una persona más. Y con nuestro dispositivo medimos este radio. Eso nos va a dar una razón para este radio a la medición de oximetría que obtenemos, el porcentaje. Yo les recomiendo en este caso hacerlo para muchísimas mediciones con distintas personas, con unas mínimo 5 o 10 personas, la mayor cantidad de dispositivos que puedan obtener. Y con eso pues se promedian las distintas mediciones que hayan obtenido y pues se llega a sus coeficientes, que son los que utilizamos aquí. Obviamente, cuando ustedes implementen para su sensor, puede que estos no sean los mismos, puede que necesite calibrarse un poco, y aquí hay una constante C, por si existe algún offset que deba ser tomado en cuenta. ¿Ok? Y el otro paper, que es una investigación que se realizó, también para sensores de oximetría, un monitor que se puede utilizar. ¿Ok? Y en ese caso también se explica lo mismo que nosotros estamos utilizando y llegan a la misma conclusión. ¿Ok? O sea, tenemos ya mínimo dos fuentes que utilizan el mismo método y la misma manera de calibrar el sensor. Así que podemos estar bastante seguros de que el método que estamos utilizando es bastante apegado a la realidad. Obviamente, para uso profesional requeriríamos una gran cantidad de calibración y pruebas, estudios clínicos para poder decir que se puede utilizar médicamente, pero como prueba de concepto es bastante acertado a las mediciones que obtendríamos con un dispositivo profesional. ¿Ok? Luego, para terminar, llegamos aquí a nuestra función infinita que hemos utilizado en los demás ejemplos y cargamos la página. Tenemos aquí algunas validaciones para, en este caso, para ahorrar la energía si nuestro dispositivo va a estar utilizando baterías. Pues aquí habilitamos la amplitud, que es una opción del sensor, aquí, donde podemos decir qué tanto poder queremos que consuman los LEDs.
Obviamente las más bajas consumen menos potencia que las más altas. Y las más altas pues dan mediciones muchísimo más exactas que las de las menos intensas. Así que aquí lo que hacemos es un balance entre el medium y el lower para poder tener la máxima uso de nuestra batería extendido. Esa es una de las pequeñas optimizaciones que se hizo para obtener lo más que se pueda de la batería. Igual que la pantalla también se apaga cuando no hay actividad. Pues aquí apagamos la pantalla OLED después de 15 segundos sin actividad para mayor duración de batería. ¿Ok? Cada cierto tiempo guardamos al archivo. Aquí en este caso tengo 10 segundos. Aquí se puede cambiar la frecuencia. Pueden poner los 5 si quieren mediciones más frecuentes o subirlos si quieren menos frecuentes. Guardamos al archivo las mediciones que obtenemos. Y enviamos mensaje al Telegram también cada 10 segundos con las mediciones que obtenemos. En este caso es simplemente para mostrar el uso de Telegram, pero en una aplicación real esta frecuencia para Telegram tendría que ser ya sea por medio de un botón o hacerla un poco menos frecuente. Por ejemplo, cada 30 segundos o cada minuto. No sé, sería de cambiarlo a lo que ustedes necesiten. ¿Y cómo funciona esta función de Telegram? Tomé el código de este ejemplo, de este link, donde tenemos que configurar un bot de Telegram. El artículo menciona cómo configuramos un bot. Son configuraciones sencillas que hacemos dentro de la API de Telegram. Y eso nos va a dar un token y un chat ID que ponemos aquí en nuestro código. Lo podemos poner ya sea en un archivo de configuración si queremos, o lo podemos poner directo en el código, no importa, ya que esto será simplemente para el teléfono que utilicemos o el cliente Telegram que configuramos el bot, y pues mandamos el texto que queramos a Telegram, y eso es todo. Pues eso es el código que tenemos para el board. Pueden ver de que cuenta con muchas de las funciones que utilizamos anteriormente en los ejemplos anteriores. Si utilizamos unas nuevas, por ejemplo, red, utilizamos el select para no bloquear el socket, utilizamos real time clock. Todas son funciones un poco más avanzadas y que ya deberían de tener la capacidad de poder investigar por su cuenta ya para hacer funciones y aplicaciones muchísimo más robustas. ¿Okay? Entonces, para el próximo video vamos a hablar un poco de cómo diseñamos la PCB y cómo se manda a fabricar, para que veamos cómo fuimos paso a paso configurando nuestra aplicación real.